queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio en el cual podemos compartir, podemos conversar, podemos hablar, podemos intercambiar, podemos discutir, podemos hacer un montón con todo aquello que nos sirve para vivir mejor y mejor cada día. Así que bienvenido tanto por Facebook, aquí, ¿verdad? Como por Instagram, aquí. A todos aquellos que se vayan sumando a esta experiencia eh, de eso, de poder estar activos en la vida, de poder estar moviéndonos, de mantenernos keep moving. Es decir, ir cambiando del paradigma yo soy o esto es por el paradigma voy siendo y por el paradigma está ocurriendo. Vivir en gerundio, vivir en una forma tal que nos permita poder evolucionar, ir a tono con la naturaleza, porque la naturaleza está evolucionando permanentemente, permanentemente. Por ejemplo, esto es un ratón, a esto lo llamamos ratón, ¿verdad? Y lo llamamos ratón porque inicialmente cuando lo inventaron, la colita, que era con lo cual se conectaba, y la forma de esto parecía un ratón. Y por eso le pusieron el nombre de ratón. Así son todos los nombres. Así son todas las cosas de la vida. Las vamos nombrando y al nombrarlas, eso nos crea la ilusión de que esto es. Pero esto es un ratón. Sí, esto es un ratón mientras tanto. Esto es un ratón, si vamos al pasado, esto era una serie de componentes de petróleo, muy probablemente, ¿verdad? Que fueron elaborados por técnicos especialistas y lograron esta cosita tal como está. Ahora, dentro de 100 años esto seguirá siendo un ratón. Lo más probable es que no. Lo más probable es que esto pase a ser otra cosa. Desecho o si logramos el reciclaje a lo mejor se transformará en otra máquina, en otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la vida. La vida es ese cambio permanente, es esa dinámica, es ese ir avanzando de un lugar a otro, ir cambiando en la ruta del vivir. Y recordemos que este espacio está precisamente para que nosotros podamos conversar acerca de lo que consideramos seguro, tomando en cuenta que seguro al día de hoy es un criterio probabilístico, no es absoluto, ¿verdad? En segundo lugar, lo que sospechamos fuertemente. Ah, sospechamos tal cosa. En tercer lugar, lo que dudamos, ¿será o no será así? Y en cuarto lugar, aquello que ignoramos, ¿verdad? Entonces, poder hacer esa discriminación es el trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia precisamente es determinar esa cosa. ¿Y por qué? Porque el engaño es uno de nuestros atributos fundamentales. Tanto el engañar a otros, consciente o inconscientemente, a través de precisamente no discriminar bien esos 4 niveles de conocimiento, y está el autoengaño, que es donde vivimos todos los días. En nuestro sistema de creencia, en nuestra capacidad de observación, en nuestra capacidad de registro, en nuestra capacidad de interpretación. Siempre es sesgado. Por lo tanto, siempre hay un elemento de autoengaño en todo lo que nosotros hacemos, constantemente. Entonces, el propósito precisamente de poder conversar científicamente es poder aproximarnos a eso que podemos considerar válido, que podemos considerar sospechoso, que podemos considerar dudoso y que podemos decir, bueno, aquí no sé nada, solo sé que no sé nada y por eso busco continuamente. Serán las célebres palabras de nuestro querido Sócrates. ¿Ya?
que bueno, recordemos, Sócrates vivió hace más de 2000 años, un rato, 2300 años atrás, ¿no? Entonces, no, esa afirmación de que solo sé que no sé nada es relativo, porque sí hemos ido recortándole, digamos, conocimiento, hemos ido recortándole sabiduría a la vida, a la naturaleza. Y eso es importante. Y es importante sobre todo para el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy precisamente de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de las rutas del emocional. Creo que ya con este preámbulo podemos tener claro por qué hablo de rutas del emocional y no hablo de emociones. ¿Por qué? Porque emoción es la nominalización del destino que genera, mantiene y aleja a determinado estado anímico reactivo frente a las circunstancias que nos están rodeando. Que podríamos decir, esa es la mejor definición de emociones. Por supuesto, por la misma actitud lingüística, por la misma actitud de querer aprender las cosas, nosotros necesitamos darle un continente, necesitamos decir, bueno, sí, cuando yo hable de ratón, ya sé que me estoy refiriendo a este aparatico, ¿no? Entonces, de alguna manera, si yo hablase del proceso evolutivo del ratón y no congelara en algún momento una serie de características, pues sería imposible entendernos. Sería sencillamente imposible entendernos. Y ese es el papel del lenguaje. El papel del lenguaje está fundamentado en que nosotros nos entendamos y podamos entender a otros. Y para eso tenemos que usar ese truco metodológico, ese procedimiento de darle un nombre a las cosas, crear un código de identificación y un código de relación entre las distintas cosas. Por eso es que la disciplina con la que nosotros trabajamos, la que hemos venido desarrollando en los últimos 50 años, está vinculada a ese concepto de codificación, neurocodificación de la experiencia humana. Lo recogemos en la sigla, en el nombre, en el término neurocodex, neurocodificación de la experiencia humana. ¿Y cuál es la experiencia humana? La experiencia humana está regida, señores, por este órgano maravilloso. El órgano más, podríamos decir, bueno, no voy a decir más, el órgano clave para la toma de decisiones, el órgano clave para decidir qué voy a hacer a continuación. Y allí precisamente es donde está el rol del emocionar o de emociones, dependiendo. Podemos utilizar el término emociones, pero sabiendo que emoción es una nominalización. Es decir, que emoción es un congelamiento lingüístico que yo hago de lo que realmente es un proceso en el tiempo, ¿ya? De lo que es un estado momentáneo, pasajero, que en un momento dado me embarga porque la relación de percepción que yo tengo con el mundo, tanto el mundo de afuera como el mundo interno, me señala que debo dar algún tipo de respuesta. Tradicionalmente, las emociones han sido vistas, bueno, como un componente más de nuestra personalidad que está allí y que produce unos resultados. Pero fíjense que lo interesante es esto, que es un fulcro, un paso intermedio para yo tomar decisiones. Decisiones que van a afectar todo cuanto ocurre. Decisiones que van a afectar, en primer lugar, mi propio cuerpo. Decisiones que van ¿cómo se llama? A afectar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Por lo tanto, mi incidencia sobre el mundo externo y el mundo interno. Lo del mundo interno se va a transformar en una memoria y entonces yo lo voy a recordar. Y voy a recordar la asociación entre esa respuesta y las circunstancias que estaban rodeando a que yo tuviese esa respuesta.
Doy un ejemplo, un ejemplo relativamente sencillo, ¿no? Una fobia, un miedo, una fobia que es un miedo a algo en particular. Por ejemplo, yo, ahí el caso, vamos a tomar como ejemplo, siempre estoy tomando el ejemplo de la fobia a los ascensores, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a tomar, por ejemplo, la agorafobia. La agorafobia en general es el temor a exponerse a espacios abiertos o a público. Entonces, lo que llamamos agorafobia, ¿verdad? Eh, esa agorafobia, yo simplemente cuando me dicen, tienes que estar ante un público mañana, yo puedo entrar en pánico. O yo decir, yo no salgo de mi casa porque es que esos ambientes donde hay tanta gente y esos ambientes tan abiertos me causan miedo. Ya, entonces fíjense, ya allí tengo yo una asociación. Tengo una asociación entre ese tipo de situaciones, en este caso externas, y la emoción miedo. La emoción miedo, que es una respuesta de precaución y alejamiento ante el estímulo correspondiente. Entonces yo me alejo, me retiro. En este caso, por ejemplo, el miedo es lo inverso de la ira. ¿Ya? La ira, cuando algún estímulo dispara ira, yo me voy hacia adelante, yo me voy hacia una acción que intenta superar el impulso, aquel detonante que está provocando ese tipo de reacción, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la emoción. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya es imposible que yo examine a las emociones como si fueran una cosa independiente del resto de mi vida. No es posible. La investigación científica ha dedicado mucho esfuerzo para tratar de identificar precisamente cuál es aquel sector de nuestro ser, cuál es aquel sector de nuestro cerebro, cuál es aquel sector de nuestra personalidad que hace posible el emocional. ¿Mm? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque es conocer detalles. Y es importante conocer detalles para poder conocer la ruta. Es como que yo tuviese un automóvil, ¿verdad? Yo tengo un automóvil y entonces este automóvil yo le doy mantenimiento a las llantas porque es importante para que rueden con la cantidad de aire suficiente para lograr el desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Pero también yo tengo que atender al motor. Y además yo tengo que saber que para que las ruedas se muevan, las llantas o ruedas se muevan, yo he de encender primero el motor. Entonces, hay mecánico de motor y hay mecánico de llantas. Igualito opera nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, hay especialistas en emociones. Pero si yo solo consulto el especialista en emociones y no consulto los otros especialistas de los otros componentes importantes de mi persona, yo voy a tener siempre una pata coja. Entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido una de las grandes sorpresas de este siglo? O bueno, ya venía insinuándose el siglo pasado, pero que el rol, el estrecho vínculo que existe entre nuestras emociones, es decir, nuestro emocionar, y el tipo y calidad de alimentación que tomamos, el tipo y calidad de aire que respiramos, el tipo y calidad de luz que recibimos. Por ejemplo, la luz artificial tiende a deprimir. Es decir, tiende a decirle a nuestro organismo, y ya me voy a referir a la parte que, bueno, ya esto es vox populi, ¿verdad? Bueno, quizás alguien no lo sepa todavía, pero uno de los centros fundamentales de procesamiento, y fíjense bien lo que estoy diciendo, uno de los centros fundamentales de procesamiento es lo que se conoce con el nombre de la amígdala. Esta cosita que está aquí. Esta cosita que está aquí en la parte inferior del cerebro, ¿verdad? Y que esta cosita, allí hay como una especie de nodo
donde la emoción se estructura como tal. ¿Ya? Disparos, recuerden ustedes que todo tiene que ver con las conexiones más que con los lugares. El tipo y calidad de conexiones que tiene nuestro cerebro. Y en este caso, por ejemplo, sí, cuando nosotros, ¡pum!, queremos provocar que alguien tenga una reacción de miedo, el ejemplo que estamos dando, ¿verdad? Con estimular la amígdala, ¡pum!, la persona tiene la respuesta. Ahora bien, eso no se queda en esa respuesta, ¿verdad? Yo tengo miedo y no sé por qué, por ejemplo, en los estados de ansiedad. Porque en las fobias, por ejemplo, la persona suele identificar el detonante. Lo que no identifica es el proceso de instalación que ocurrió para que eso quedara asociado y mucho menos el proceso de desmontaje de la reacción. Y eso es lo que hace el especialista. Pero ese especialista tiene que estar en contacto con los otros especialistas que tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte fisiológica, con la parte, como decía, con la parte nutritiva. ¿Mm? Y por eso hablamos de ruta. ¿Cuál es la ruta que sigue el emocional? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió en este agorafóbico? Probablemente está vinculado a ciertas ideas, creencias que vinculan pensamientos con sentimientos, donde resulta amenazante, por ejemplo, presentarme ante un público, o resulta amenazante salir a la calle, o resulta amenazante estar en espacios abiertos, y cree esa conexión. ¿Mm? ¿Cómo la cree? Bueno, ahí hay muchas posibilidades, N cantidad de posibilidades. Lo interesante es que se creó, ¿ya? Y por lo tanto, y el otro destino, el otro punto es, una vez que se ha creado, ¿qué hago con ello? ¿Ya? Entonces fíjense qué es lo que nosotros solemos hacer. Salí a un espacio abierto y tuve un ataque de miedo. Por lo tanto, mi cerebro, como fue muy fuerte, mi cerebro lo graba como una memoria. Es decir, mi cerebro graba en distintas partes del cerebro, en distintas zonas de acá, imágenes, sonidos, sensaciones, respuestas electromagnéticas vinculadas a esa asociación que estoy creando. Entonces es como que una parte de uno, una parte del cerebro automático o del cerebro inconsciente dice, ah, ya tú sabes, estar en un espacio abierto, estar en un espacio donde hay mucha gente, es amenazante para ti. Por lo tanto, debes huir. Por lo tanto, te instalo el miedo o el miedear como recurso para que tú puedas huir. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que nos mueve. Emoción, aquello que me mueve, ¿no? Entonces, eso que me mueve, ¿verdad? Es precisamente el papel del emocional. Que yo me movilice en este caso, en el caso del miedo, me movilizo huyendo. En el caso de la ira, me movilizo atacando o haciendo algo para detener el estímulo, ¿no? O en el caso de la tristeza, meterme para adentro, inhibirme y centrar mi atención alrededor del dolor que me produce ese estímulo presente. Por ejemplo, un duelo. ¿Mm? Se murió un ser querido, entonces yo me pongo triste y por lo tanto entro en ese dolor, llanto, etcétera. Y entonces aquí viene lo interesante de las rutas del emocional. El feedback, concepto fundamental en la vida desde 1950 para acá. Todo tiene feedback, todo tiene retorno. Y ese retorno puede ser para fortalecer lo mismo o para modificarlo o para dejarlo igual. Bueno, lo de siempre. O sube, o va, o se queda igual. No hay más posibilidades en la vida. No hay más posibilidades. Lo interesante de los modelos matemáticos detrás del acontecimiento cotidiano. ¿Ya?
Aprovecho entonces para decir que parte de la gran equivocación que han cometido muchos científicos es alejar el conocimiento que van desarrollando de lo cotidiano, porque precisamente la ciencia es el descubrimiento de lo cotidiano. Es decir, cuáles son los modos de producción de lo cotidiano y cuáles son los universales detrás de lo cotidiano. Ese es el papel de la ciencia. Por lo tanto, no puede estar separada de la vida, de la vida cotidiana, ¿no? ¿Ya? Aquí Carol me está enviando saludos. A primera vez que logro ver esto, pero lo de los comentarios ¿cómo se llama? En Facebook. Carol, un gran saludo, lo que no sé cómo moverlo, pero ok. Y muchos saludos a todos los que se están incorporando por Instagram. Entonces, fíjense, rescatar eso, ese es el trabajo que estamos haciendo en el Colegio Neurocodes precisamente. Rescatar los vínculos íntimos que hay entre el conocimiento filosófico, el conocimiento religioso, el conocimiento científico, el conocimiento humanístico, el conocimiento artístico, el conocimiento profesional con la vida cotidiana, con lo que te pasa cada día, con lo que nos ocurre en todo momento. Porque ya está bueno, ya lo divorciamos durante muchos años y ahora se han reconciliado, fueron nuevamente ante el juez y se volvieron a casar. ¿Ya? Y eso es precisamente el trabajo que nosotros llevamos a cabo. Volver a casar con Z y volver a casar con S el vínculo íntimo y estrecho que hay entre lo cotidiano y el conocimiento. Y el conocimiento formal, ¿ya? La historia del esfuerzo que han hecho filósofos, científicos, tecnólogos, humanistas, profesionales, para vivir cada vez mejor. Y esa es la idea. Entonces, si nosotros tenemos claro eso y sabemos que abrimos rutas cada vez que tenemos una emoción y que la ruta que abrimos es que esa emoción nos está diciendo tienes que hacer algo, tienes que dar una respuesta. Y esa respuesta que inicia con la emoción misma es un mensaje para cualquiera que se encuentre por allí. Y es la otra gran función importante del emocionar. Las emociones no son ingenuas. Las emociones no son es que yo tengo derecho de molestarme. No, no, no. Es que cuando usted se molesta, usted está invitando a cualquiera que esté enfrente a pelear. No importa de lo que estén hablando. Usted lo está invitando es a pelear. Usted no lo está invitando a otra cosa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Bienvenida, Natalia. Un gran abrazote y por ahí veo también un mensaje de Marco, pero no logro leerlo. Discúlpame, Marco, pero no logro leer qué es lo que dice allí porque no, primero se me perdió el ratón y en segundo lugar esto está como abajo ahora. Ok, sigo saludando a la gente por Instagram. Entonces, esto es lo interesante de la ruta emocional. Que si yo me quedo dándole vueltas, eso me gusta llamarlo la manivela, como darle manivela a la emoción que tengo, voy a perderme. Voy a perderme, ¿por qué? Porque sencillamente voy a perder la capacidad de seguir el cambio de la vida. Me voy a congelar, me voy a meter en una nevera. Es más, me meto en el congelador, ni siquiera en la nevera, me meto en el congelador y empiezo chaca, chaca, chaca. Y ese chaca, chaca que se llama secuestro amidalar, así lo llamó Goleman, creo, ¿verdad? O Davidson, alguno de los dos, pues trabajan en el mismo laboratorio. Lo llamaron secuestro amigdalar. ¿Qué es el secuestro amigdalar? Cuando los circuitos neurológicos se quedan redundando en la amígdala y no envían la información acá al prefrontal, a la parte verde, azul, perdón, que es la parte de la parte humana, la parte de racionalidad.
¿ya? Racionalidad entre comillas, ojo, cuidado. Es decir, la capacidad de interpretar, la capacidad de proyectar en el tiempo, en el espacio y en las circunstancias, la capacidad de tener juicio para comparar y tomar una decisión. Ya de tipo 2, como acertadamente lo escribió Daniel Kahneman cuando nos hablaba de pensar rápido, pensar despacio, como dos momentos secuenciales de la toma de decisiones humanas. ¿Ya? Entonces recordemos, la emoción es el brum, la llave de encendido de la respuesta que nosotros damos ante una situación X. Esa situación, como les digo, puede ser vivencial. Yo llegué a un espacio abierto y de repente se me disparó una taquicardia y me asusté, creí que eso es un ataque de pánico, pensé que me podía morir y mi cerebro conectó. ¡Plac! Espacio abierto igual a miedo. Por lo tanto, al quedar conectado, la próxima vez que yo voy a un espacio abierto, miedo, respondo con miedo. Así es como se genera una fobia. Y así es como se genera, por ejemplo, un trastorno de control de impulso. Y así es como se genera cualquier cosa que hagamos en la vida. Cualquier cosa. Por ejemplo, nuestro cerebro está constantemente chequeando qué está pasando adentro, qué está pasando afuera, qué está pasando adentro. Eso es constante. Eso no para. Eso está allí. Por eso es que, por ejemplo, ahorita que estamos acá, ustedes sentados en su casa o en su oficina, donde quiera que estén, y yo sentado aquí en mi casa cómodamente, hablando con ustedes, estamos tranquilos. ¿Por qué estamos tranquilos? Porque nuestro cerebro está diciendo, no hay nada amenazante, no hay prisa, no tenemos que correr. Podemos estar tranquilos, conversando, intercambiando, enriqueciendo nuestras respectivas memorias, que estamos seguros. Pero si de repente empieza a temblar, ¿verdad? Yo entraría en alerta y le diría a ustedes, señor, está temblando, discúlpeme un segundito, suspendemos aquí y déjame buscar cuál es la columna más segura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amígdala me mandó la señal de que se estaba moviendo el piso y me dijo, en tu experiencia, Luis, esto se llama temblor. En tu experiencia, en tu memoria, tú tienes recuentos históricos y tal, prensa, vivencia de 2 terremotos, etcétera, etcétera, que hacen que tengas que tomar una decisión. En este caso, salvar la vida. ¿Sabes cómo salvar la vida? Ah, ok, entonces bueno, yo sigo las indicaciones, una columna allí, agachadito, al lado de un objeto que pueda, que si se cae el techo pueda crear un espacio donde uno pueda sobrevivir. Es decir, ¿cuál es la experiencia que yo tengo de protección, de respuesta más adecuada? Por eso es que se hacen, por ejemplo, en Japón, que hay terremotos a cada rato y hay tsunamis a cada rato, hay, ¿cómo se llama? Hay los simulacros. 2 o 3 veces al año ellos hacen simulacros. ¿Para qué? Para crear una memoria motora que pueda dar una respuesta antes de que yo razone, que es la función de la relación entre la emoción y la acción. Si es una situación realmente amenazante, yo no puedo esperar a ver si, bueno, yo voy a esperar a ver si el carro que viene a toda velocidad me va a atropellar o no. No, 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 yo pego el brinco primero y después averiguo, ¿verdad? Eso es el pensar rápido, que nos garantiza sobrevivencia, sobrevivencia. Y además, como todos vivimos siempre en grupo, en conjunto, el otro elemento clave importante de la función de la emoción es transmitirles a los demás la información de que también tienen que hacer algo. Y generalmente ese algo tiene que ver con que cooperen conmigo en la respuesta más adecuada frente a la situación que se está presentando. Entonces, cuando yo tengo un ataque de pánico por agorafobia, porque estoy en espacio abierto, estoy en espacio público, yo le estoy diciendo a los demás, por favor, acompáñenme en este
en esta impresión desmedida que yo estoy teniendo y ayúdenme. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace la gente? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te ayudo? Tómate un vaso de agua. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo el emocionar no está desligado del resto de nuestras operaciones. No, es un punto de encuentro, es un paso intermedio para nosotros seguir avanzando, para nosotros seguir viviendo. Por lo tanto, a la hora de abordar una emoción, tenemos que abordar todo el proceso. Eso es básicamente la idea que quiero transmitirles en esta tarde. Las emociones están para interconectar equipo a fin de buscar la mejor solución posible. Ahora, ¿qué ocurre? Que si desde el punto de vista cognitivo nosotros ignoramos esto, las emociones causan molestia en el otro. Si yo tengo miedo y ese miedo no cede a mi primer intento, ¿verdad? Otro tiene miedo y ese miedo veo que no cede a mi primer intento, llega un momento que yo digo, oye, pero qué fastidio, pero ¿qué le pasa a este? Bueno, ya está bueno, déjame hacerme el loco, déjame regañarlo, o déjame amarrarlo, o déjame hacer cualquier cosa que esté al alcance de mi mano. Y allí sí hay un elemento de racionalidad importante cuando nosotros estamos interactuando. Por eso es que también decimos, para pelear, para acordar, para hacer el amor, para compartir cualquier cosa, mínimo 2 personas. Solo, solo es un acto que llaman onanismo. Que yo lo puedo hacer yo con mi otro yo. También, sí, vale. Pero en general, en nuestra sociedad, es vincular. Es vincular. Por eso es que ya también el otro gran paso que estamos dando en la medicina, en la psicología, en todas esas disciplinas que nos encargamos del ser humano en el coaching, es abordar el sistema completo, por lo menos lo más cercano que vincula. Entonces ya no vemos a la persona sola, también analizamos sus vínculos. Y si es posible, por ejemplo, la terapia sistémica, la terapia familiar, la terapia de grupo, la terapia empresarial, ya hay terapia organizacional, ¿verdad? De hace mucho tiempo se viene trabajando en lo que se llama la psiquiatría organizacional, que nos brindan la oportunidad de resolver con mucho más rapidez, con mucho más eficacia, con mucho más amabilidad, con mucho más humanismo. ¿Por qué? Porque cerramos filas. Cerramos filas como conjunto humano. Y ojo con esto, porque parte de la gran tragedia que estamos viviendo es precisamente el no haber incorporado estas cosas como un elemento clave en nuestras vidas. ¿Ves? Aquí me dice Wendy. Wendy, interesante, primera vez que te escucho. Ah, bueno, un gran placer, Wendy, bienvenida, bienvenida. Espero que sigamos compartiendo a lo largo y ancho de la vida. Sigamos asimilando información que sirva para compactar la especie. Para compactar la especie, porque las soluciones a todos los grandes problemas que tenemos en la actualidad es en conjunto. No hay soluciones individuales. Es en conjunto que vamos a poder progresar, es en conjunto que vamos a poder asimilar las verdades de la vida y que vamos a poder seguir disfrutando y avanzando en nuestro desarrollo. Déjenme ver si ahora puedo... ¿ah? No. Bueno, mis queridos amigos, para aquellos que ya sí me han escuchado en otras oportunidades, Wendy, lo que te puedo decir es lo siguiente, que me gusta despedirme con lo siguiente. Un abrazo y seguimos.
John. La placa del otro día, ¿te acuerdas? Se me pierde el cursor, mi amor. Se me pierde el cursor. Así, porque cuando se queda suspendido, también se suspende el cursor. Discúlpeme aquí lo de Facebook, pero se me pierde el cursor y entonces no encuentro cómo terminar el video. Cuando se queda suspendido. Dale 2 veces. Dale. Muévelo. Ah, ok. Bueno, un abrazo y seguimos. Cuando se